no joda. Ya llegó el profesor. Voy a ir lavando los chismes para adelantar porque ahí me levanta la cosa. Ay, el micrófono está prendido. Se escucha nada.
Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Juiciosos o siguen igual? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ah, bueno. Por favor, me activan las camaritas ahí un momentico para poder verlos así como dice, a todos. ¿Qué más de cosas? ¿Siguen consiguieron la hoja o no? Cuenten a ver. No, profe. No, profe, yo no la conseguí. No, profe. Yo estoy mirando por interno por internet Yo para descargar. la imprimí, profe. Vea, esta vieja la consiguió, vea aquí. Pues la imprimí porque pues, ya en las papelerías no la venden. Yo Sí, sí casi fui a no una la hay. papelería y la encontré. ¿Cómo? Yo sí fui a una papelería y la encontré. Ah, Yo ok. encontré solo la 10-16. Pero la 1016 lo único que le hace falta es una columnita ahí en el encabezado. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros en un momento determinado, ¿cierto? Podamos tener para lo que vamos a ir hablando y vamos haciendo el seguimiento. ¿Listo? Entonces, como decía mi abuelito, ahí les doy a dar chance hasta mañana también, pero ahorita entonces vamos a seguir hablando de esto. Antes de eso, debo llamar lista, se me olvida, ¿sí o no? ¿Dónde anda? Que no lo vi. No lo vi, no lo vi. Aquí rapidito. Profe, Angie Brigitte, presente, profe. gracias. La llamamos lista, ya les pongo atención. Es que este internet está como vacío. Melissa.
Sandra Liliana. Presente, profe. Gracias. Johan Jair. Presente, profe. Gracias. Luisa Camila Medina. Presente. Gracias. ¿Por qué te más genio hoy? Karen Joana. Brando Snyder. Presente, profe. Gracias. Karina Paola. Presente, profe. Gracias. Karen Joana Rodríguez. Camilo Esteban. Presente, profe. Gracias. Angie Geraldine Camelo. Presente, profe. Gracias. Daniela Cano. Yerly Marixa Espinosa. Presente. Gracias. Luis David Flores. Presente. Gracias. Lady Alejandra Insignares. Presente, profe. Gracias. Laura Daniela Marín. Presente. Gracias. Jason David. Presente. Gracias. Andrei Alexandra Moram. Presente, profe. Gracias. Britney Geraldine. Presente, profe. Gracias. Luisa Fernanda. Presente, profe. Gracias. Laura Daniela Sánchez. Presente, profe. Gracias. Y tenemos por aquí Eric Johan. Daniela Cano. Presente. Gracias. Y me falta entonces, guardamos aquí. Eric Johan. Presente, profe. Eso sí. Karen Joana Rodríguez, ¿ya apareció? No apareció. ¿Quién, profe? Karen Joana Rodríguez. No está. Bueno. Ojo a lo siguiente entonces. Esperemos a ver si se conecta en un momentico. Entonces, nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Básicamente con lo que son los salarios. Decíamos, ayer alcanzamos a nombrar algo de los famosos bonos. ¿Listo? Y alguien me hacía una consulta de que cómo hacer para que, o sea, para poder terminar un contrato de trabajo y y que no le cobren a uno como, digamos, yo vuelvo y contrato a la persona que cuánto tiempo tendría que esperar para poder hacer ese contrato y no se tomara como un tiempo corrido. ¿Estamos? Entonces, póngamele cuidado a este señor y ahorita seguimos con lo nuestro. Vamos a hablar de que Alexander Coral, ¿cierto? Que es el abogado de Actualícese, ya les comparto. Profe, Señora, subir ayer del parcial. La página sale inhabilitada para subir el trabajo.
Tranquila, meta que hoy se les habilito porque es que ayer fue imposible aquí donde yo estoy, esto es una zona como de guerra. Digo, no, ayer casi no. Qué problema, mejor dicho, por la noche fue peor, porque yo dije, no, por la noche cité a unos compañeros de ustedes y resulta que fue peor. Entonces no sé si hay mucha gente, como estoy por el lado de las universidades, si hay mucha gente conectada a esa hora, no. Pero hoy ahora se la soluciono, no se me preocupe. ¿Listo? O si no, desde que entré ya les hubiera dicho, ¿qué pasó que no subieron nada? ¿Sí o no? Ok, ya les comparto al Alexander. Y vamos a mirar también de una vez la parte de los bonos para que podamos seguir de una vez. Tengamos claro, ¿cierto? En determinado momento, cuando hablábamos nosotros de esos bonos de Sodexo, ¿sí escucharon alguna vez los bonos de Sodexo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, que gasolina, que de mercado, y bueno, espera un momentico, ya ahorita les hago un comentario acerca de eso también. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, ya. Aquí está, ¿no? ¿Cómo evitar qué? Situación de Situación de continuidad. continuidad. Muchos se hacen a veces esa pregunta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a mirar acá. Y me voy aquí. Te voy a hablar del tema de la continuidad laboral. Eso es un tema mal manejado en las empresas. Ah, perdón. Al terminar el contrato y luego más adelante querer contratar a la misma persona, ojo que voy a hablar del tema de la continuidad laboral. Eso es un tema mal manejado en las empresas. Al terminar el contrato con un trabajador y luego lo quiero volver a contratar otra vez, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o cuánto tiempo hay que dejar pasar de intervalo para contratarlo nuevamente y evitar la continuidad laboral? Buena pregunta. Resulta que ni el Código Laboral ni ninguna ley de ese tipo nos dice cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses tienen que pasar para que se rompa una continuidad laboral. Pero la Corte Suprema de Justicia Laboral, en su jurisprudencia, o sea, en sus sentencias, y recordemos que la jurisprudencia hace línea y se vuelve de obligatorio cumplimiento por los jueces de menor jerarquía, o sea, los jueces laborales de circuito, los magistrados laborales del Tribunal Superior del respectivo distrito, que es seguir la jurisprudencia de la alta corte, la respectiva sala, que es la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a la interrupción para que no haya una continuidad laboral? Entonces, la Corte dice, no se trata de que nosotros, como Corte, establezcamos un término. Nosotros no podemos decir cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses, sino que hay que entrar a analizar las verdaderas circunstancias de cada hecho, principio de realidad, recuerden. Y además, la Corte dice, siempre observe el objeto del contrato. El objeto del contrato, la necesidad de este contrato, ¿desapareció verdaderamente? Si es así, si desaparece verdaderamente y se termina el contrato, y unos días, no nos importa cuánto, y unos días después vuelve y florece, vuelve y nace una verdadera nueva necesidad, estamos hablando de que hay un nuevo contrato y no hay continuidad laboral para ningún efecto. Cosa contraria es cuando la verdadera necesidad de este contrato no desaparece, simplemente la empresa termina el contrato sin que desaparezca la necesidad del servicio y unos días después vuelve y se contrata para lo mismo o en situaciones similares cuando la necesidad del servicio siempre se mantuvo.
Entonces veamos dos ejemplos para que nos quede claro. Yo tengo un restaurante y en el restaurante vendo comida a domicilio y contrato a un mensajero para que reparta comida a domicilio. Un día determino y la contabilidad me lo demuestra. Acordémonos que siempre los libros de comercio son la prueba que tiene el empresario para defenderse en cualquier clase de proceso, incluyendo el proceso laboral. Entonces, mi empresa, tengo como demostrarlo, le fue mal en la venta a domicilio de comida. Tan mal que tengo pruebas de que nunca despachaba a un domicilio. Entonces, obviamente, ese mensajero que tengo no lo necesito, termino su contrato de trabajo y punto. Pero resulta que un par de días después, no nos importa cuánto, un par de días, un par de semanas después, una empresa contrata con nosotros como restaurante un servicio especial de comida todos los días, para que todos los días resultamos 50, 100 almuerzos a una empresa, a una fábrica. Se me apareció la Virgen. Necesito. Mire, ¿cómo lo vuelven a hacer? ¿Cómo aquí termina verdaderamente la relación del mensajero, la necesidad del mensajero? Y tengo que demostrarlo en mis libros de comercio, de que no necesitaba mensajero. Y cómo aquí tengo cómo demostrar con la suscripción de ese contrato con esa fábrica de que me nace la necesidad de un mensajero. Vuelvo y lo contrato. ¿A quién llamo? ¿A uno nuevo o a alguien que ya conozco? Entonces, llamo al que ya conozco y vuelvo y lo contrato. Ese hueco que hubo entre este contrato y otro, ahí no hay continuidad laboral, porque aquí desapareció verdaderamente la necesidad de ese servicio y aquí nació verdaderamente la circunstancia, la necesidad de un nuevo servicio con ese mensajero. Ahí no hay continuidad laboral. Pero vámonos a un segundo ejemplo. ¿Cuándo sí habría continuidad laboral? Yo tengo una empresa cualquiera y tengo una secretaria y tengo una señora que me hace la aseo. Me tiene que mandar a Santa Marta y así. Hacer aseo en mi empresa. Todos los días tienen que barrer, trapear, lavar baños, servir tintos, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente yo cojo el contrato generalmente 31 de diciembre o cuando esa persona completa un año, pero generalmente muchas empresas lo hacen el 31 de diciembre, le terminan el contrato. La sacan de la empresa un par de días. La gran pregunta es, durante ese tiempo que sale la persona, la empresa deja de necesitar que le hagan aseo, deja de necesitar que le sirvan tintos, deja de necesitar a una secretaria que conteste teléfono, y la respuesta es no. Y cuando vuelven a contratar, generalmente 15, 16 días hábiles después, 20 días después, vuelven a contratar a la secretaria o a la señora del aseo, estas personas siguen haciendo lo mismo, pero durante ese hueco, para la empresa no desapareció la necesidad. Entonces es allí cuando estamos haciendo un fraccionamiento irregular del contrato de trabajo. Y es allí donde un trabajador puede pedir perfectamente ante un juez de la República que se declare la continuidad laboral. Y si el trabajador demuestra que cada año lo estaban sacando por un tiempo injustificadamente porque la empresa seguía necesitando ese servicio, seguía necesitando ese servicio y el trabajador demuestra eso, el juez va a declarar la continuidad laboral. Y si se declara la continuidad laboral, el trabajador que va a pedir que le paguen de esos huecos, durante esos huecos, lo que se le está debiendo de salarios, de primas, de cesantías y vacaciones, como si los hubiera trabajado, porque eso es lo que está declarando el juez, que el contrato nunca terminó, o sea que se están debiendo las prestaciones sociales de ese hueco, se le están debiendo los aportes a seguridad social en ese hueco, especialmente el de pensiones. Entonces, miren lo que eso significa, ¿ok?
¿Estamos viendo la otra pantalla? Sí, señor, sí, señor. Sí, profe. Esta es otra, ¿no? Sí, señor. Bonificación no salarial que es fija todos los meses. Ok. Se puede establecer una bonificación no salarial que es fija todos los meses. ¿Es legal que no constituya base para prestaciones sociales? La respuesta es no. No y no. O, como lo vengo repitiendo muchas veces, todo el que esté encargado del manejo de nómina en una empresa tiene que tener claro lo que dice el artículo 127 y 128 del Código Laboral. No me canso de repetirlo. El 127 del Código Laboral nos dice los pagos que se constituyen en salario, y el 128 nos dice los pagos que no se constituyen en salario. Y resulta que el 127 dice no solamente es ese pago mensual o quincenal que se va a considerar salario, sino que también es salario las horas extras, lo que se pague por horas extras, lo que se pague por comisiones, y nos dicen las bonificaciones habituales. Bonificaciones habituales. Y si a mí me entregan una bonificación cada 15 días, o me entregan una bonificación cada 30 días, ahí estamos hablando de un pago habitual. Hay una periodicidad y por consiguiente ese pago, sin lugar a dudas, está amarrado es a mi labor y por consiguiente eso es salario. Y como es salario, para todos los efectos se debe tener en cuenta prestaciones sociales y seguridad social. Debe quedar eso muy claro. Ahora, ese es el argumento de algunos que leen ligeramente el artículo 128, pero que no se toman la molestia de leer los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral. Acá hago mención, resulta que el 128 aparece por allá, no son salario, los viáticos, lo que enriquezca al trabajador, etcétera, etcétera, y todo lo demás, algo más o menos dice, y todo lo demás que se fije en el contrato o de mutuo acuerdo fije entre empleador y trabajador y que acuerden de mutuo acuerdo que no será salario. Entonces, bajo ese pedacito, bajo esa frase que dice, y todo lo que de mutuo acuerdo acuerden, valga la redundancia, que empleador y trabajador que no será salario, pues no será. Resulta que eso no es así. La Corte Suprema de Justicia Sala Laboral dio prima lo que establece el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Si la bonificación es periódica, o sea, habitual, es todos los meses y está amarrada a la labor que hace ese trabajador, sin lugar a dudas es salario. Así las partes acuerden lo contrario en el papel. Eso es salario. Y así el trabajador acepte que eso no se configura en salario, esa bonificación habitual, el día de mañana, como eso se considera una cláusula ineficaz, o sea que no tiene efectos, así el trabajador haya firmado, el día de mañana ese trabajador, cuando termine su contrato, puede demandar a la empresa y decirle, vea señor juez, a mí me hicieron un pago todos los meses, siempre los 30 me pagaban tal valor, supuestamente una bonificación habitual. Yo la firmé aceptando que no era salario, pero realmente, señor juez, yo firmé porque necesitaba. Se declara ineficaz y el juez la va a declarar ineficaz y va a declarar el juez que esas bonificaciones habituales, que esos pagos periódicos son salario y por consiguiente el juez ordenará reliquidar todas las prestaciones sociales pagadas en los últimos 3 años. Ojo con esa situación. Vamos a esta. ¿Listo? Listo, profe. Y o sea, que las empresas es que lo roban a uno. Para que vayan analizando ustedes la situación. Antes de que se me olvide, creo que no lo dije o no me pusieron cuidado.
para ya empezar esto. Recuerden que ya les dije que ayer había tenido muchos problemas con el internet, por eso no les había enviado a todos la respuesta ahí de su nota. ¿Listo? ¿Sí me escucharon todos ahora sí? Para que no me estén preguntando porque me mandan aquí mensajes. Sí, señor. ¿Ok? Ya se los dije de que entre, ¿sí o no? La Sandra esa como nunca me pone cuidado de nada, entonces bueno. Ya seguimos. Profe, pero es que Estaba para uno preocupada. saber. Pero ya les dije a ustedes, desde que entré, les dije que había tenido problemas con esto y que por eso no les había podido solucionar, pero que hoy lo solucionaba, ¿sí o no? Oiga, pero qué cosa tan irregular parecen Pero es políticas que estas ella viejas. sabe que se lo tiró, entonces lo quiere. Sí, por eso es que está presionando. Va a tocar decirle, tome su cero. Ay, no, profe. No, profe, Ah, bueno, ¿cuál? entonces, Tome su Un cero con un 1 y un 0 adelante, profe. sí, claro, 0-1. No, señor, un 100. Bueno, ya vamos, sigamos con este. Las bonificaciones realizadas a los empleados constituyen salario. Yo siempre he repetido, y por favor escriban, todo el que maneje nómina, todos los que manejen recursos humanos o estén vinculados a estas áreas en las empresas, tienen que tener muy claro la interpretación de dos artículos y de un tercero que puede llevar a la confusión. ¿Cuáles son esos artículos? Artículos 127, 128 y 132 del Código Laboral. Y ahí resolvemos estas dudas. ¿Las bonificaciones son o no son salario? Vámonos, aquí los he transcrito. Si no alcanzan a leerlos, voy a hacerlo yo. Artículo 127. Elementos que integran el salario. 127. Entonces nos dice, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo, ojo, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Mire esta frase, es muy clara. Todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación del servicio. Ojo, como contraprestación del servicio. Y dice, sigue la norma, sea cualquiera la forma o denominación, pero devolvámonos aquí, cualquiera que sea la forma. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque algunas empresas, pretendiendo evadir pagos que verdaderamente son salario, se inventan figuras como llegar al trabajador todos los meses, llenarlos de bonos, bonos de gasolina, bonos de alimentación, bonos de premios, bonos de yo no sé qué. En algunos casos, eso puede llegar a ser considerado como pago en dinero, pago de salario. Porque recordemos que eso nos está diciendo la norma, cualquiera que sea la forma. Segundo, dice, o denominación que se adopte, y es aquí lo importante, o denominación que se adopte como primas, sobresueldos, bonificaciones, y aquí viene una palabra clave, habituales. Bonificaciones habituales. Y continúa el pago de horas extras, porcentajes por sobreventas o comisiones, etcétera. Bonificaciones habituales. Si a mí cada 30 días me entregan una bonificación, cualquiera que sea el nombre, cada 30 días, eso no es mera liberalidad del empleador. ¿Eso qué es? Ese pago frecuente, reiterado y habitual. ¿Eso qué es? Salario. En el fondo, ¿qué me están pagando? ¿Qué me están remunerando? ¿Qué me están remunerando? Vea, la contraprestación directa del servicio. Ahora, vámonos al otro extremo. Artículo 127 del Código Laboral.
la letra está más pequeña. Voy a leerlo. Pagos que no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente, no son salarios las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad. ¿Qué significa por mera liberalidad? Que el empleador dice cuándo la da y dice cuándo no le da la gana de pagarla. Si eso es así, si estamos frente a una bonificación que la empresa me entrega cuando le dé la gana, cada 3 meses, cada 8 meses, una vez al año, o nunca me la volvió a dar, eso sí es una verdadera bonificación ocasional que no constituye salario. Y dice, y continúa la norma, tampoco es salario lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, que no es para su beneficio, sino que es para que pueda cumplir o desempeñar a cabalidad sus funciones, como por ejemplo los gastos de representación. Un gerente tiene gastos de representación, un vendedor tiene gastos de representación, porque tienen que salir a la calle a vender, a sentarse con un cliente, a gastarles un tinto, una gaseosa, un café, un almuerzo. ¿Está claro? Pero pónganse en esta lógica. ¿Será que un mensajero, será que una secretaria, será que un trabajador administrativo que están encerrados en una oficina, sentados en un escritorio, salen a vender la empresa? ¿Salen a ofrecer productos? No. Los personal administrativo de un escritorio, un mensajero y una secretaria no pueden tener gastos de representación. ¿Está claro? Bueno, y continúa la norma con otras cosas. Y viene el 132 que se presta para confusiones, o mejor, que muchos empleadores y muchos asesores indebidamente han pretendido aplicar esta norma, pero con efectos contrarios. El artículo 132 del Código Laboral. El 132, ¿por qué lleva la confusión? Dice lo siguiente: formas y libertad de estipulación. Numeral primero. Escuchen. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra, a destajo, tarea, etcétera, etcétera, siempre y cuando se respete el salario mínimo. Entonces, mire que el 132, quienes no conozcan de estos temas, dicen, la norma me está diciendo que yo puedo pactar con el trabajador el salario como me dé la gana o como nos dé la gana, siempre y cuando respetemos el salario mínimo. Entonces, eso ha llevado a que algunas empresas le digan al trabajador: señor trabajador, usted se va a ganar 2 millones de pesos mensuales, pero, ojo, vamos a pactar como salario, ojo, como salario, 535,000 pesos. Y estamos respetando el salario mínimo. Y los otros 1.465.000 pesos será bonificación que no constituye salario. Miren la lógica, miren la lógica. 25% salario, 75% de bonificación que no constituye salario. Eso no tiene lógica. Eso no se puede prestar. El artículo 132 no se puede prestar para ese tipo de maniobras. Sobre ese particular, sobre la interpretación del artículo 132 del Código Laboral, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, como máximo juez ordinario en asuntos laborales, ha entrado a explicar, a interpretar el artículo 132. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia Laboral? Dice, si bien el artículo 132, el legislador determinó que el empleador y trabajador pueden acordar libremente las condiciones del salario, del tiempo, horario, etcétera, etcétera, eso no puede conllevar a desconocer, ojo, a desconocer los pagos que sí son salario, que muy claramente define el artículo 127 del Código Laboral.
Entonces, vuelvo y repito, el artículo 127 del Código Laboral está por encima en su interpretación clara de lo que nos dice el 132 del Código Laboral. Y vuelvo e insisto, el 127 nos dice todo lo que remunere o que se entregue en contraprestación del servicio es salario, cualquiera que sea el nombre que se le dé, la forma en que se pague o la forma en que se pague es salario. ¿Ok? Bueno. Y por último, para complementar esta respuesta, también hay una norma nueva que ha llevado a confusión y es la famosa ley 1393 del 2010, ley que regula la evasión a los pagos de seguridad social en su artículo 30. Porque esta norma también ha conllevado a interpretar indebidamente y muchos han creído que se legalizó, mire, muchos han interpretado erradamente que se legalizó el pago de las bonificaciones no constitutivas del salario siempre y cuando no sobrepasen el 40%. Esa interpretación es errada. Voy a permitirme leer este artículo. Artículo 30 de la Ley 1393 del 2010. Dice lo siguiente: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 del 93, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. En otras palabras, algunos erradamente han interpretado esto así: yo con Pepito Pérez voy a fijar un salario de 1 millón de pesos. Entonces, Pepito Pérez, le voy a pagar 600 que serán salario y 400 serán bonificaciones no constitutivas de salario para nada. Y por ende, estamos respetando la norma. 60-40, 600.000 salario, 400.000 bonificaciones no constitutivas de salario. Y asimismo pagamos la seguridad social y todos los demás efectos prestacionales, primas, cesantías y vacaciones. No puede interpretarse esta norma así. El artículo 30 de la Ley 1393 es muy clara en su primera expresión: sin perjuicio de lo previsto para otros fines. Ojo, no me mezclen los asuntos del derecho laboral con los asuntos de la seguridad social, que son totalmente ajenos. En este caso que estoy explicando. Entonces, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados, o para los efectos relacionados con la cotización a pensión, artículo 18, y con los aportes a salud, artículo 204 de la Ley 100 del 93, ni para pensión ni para salud, los pagos no constitutivos de salario no pueden superar el 40%. Eso es otra cosa. Eso es otro pleito. El tema de la seguridad social y el famoso 40% de las bonificaciones. Pero aquí hay un tema muy particular. A mí me pueden pactar 1 millón de pesos y me pueden decir 600 son salario y 400 son bonificaciones no constitutivas, y estamos dentro del margen que nos da la ley 1393, artículo 30. Y por consiguiente me empiezan a pagar mi seguridad social sobre 600.000 pesos. Y los otros 400 no se tienen en cuenta para nada, ni para salud, ni para pensión, ni para prestaciones sociales. Pero resulta que el día de mañana yo como trabajador me voy ante un juez laboral, le digo: venga, señor juez laboral, a mí me pagaban 600.000 aquí y 400.000 acá. Pero estos 400.000 pesos me los entregaban en calidad de bonificaciones no constitutivas de salario, pero resulta que me las entregaban cada 30 días. Y segundo, están amarradas a mi contraprestación. Señor juez laboral, por favor, declare que ese 40% que me pagaban como no constitutivo del salario, sí lo era, en aplicación del artículo 127 del Código Laboral. Y si el juez de la República así observa que ese 40% es un pago de la contraprestación directa del servicio,
es salario y punto. Y por consiguiente, el juez de la República, el juez laboral, ordenará y condenará a esa empresa a que sobre ese 40 restante me pague también mi pensión, porque es que me estaba afectando, ojo, me estaba afectando a largo plazo mi historial pensional, porque me estaban cotizando sobre 600.000, cuando mi verdadero salario era 1.000.000 de pesos. Y asimismo se ordenará liquidar prestaciones sociales, primas, cesantías y vacaciones. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado muy claro este tema de cuándo las bonificaciones son salario y sus efectos. ¿Ok? Cambia. ¿Por qué conceptos y hasta qué monto mensual puedo darle a algunos trabajadores dinero, bonos, aportes voluntarios, etcétera, que no se constituyan en salario? Bueno, como lo he venido repitiendo muchas veces, toda persona, o no importa que sea abogado, que sea contador público, que sea administrador, que sea economista, etcétera, toda persona que esté a cargo de la nómina de una empresa, que sea responsable de la nómina del personal de recursos humanos, tiene que tener claro, dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 127 y el artículo 128. El artículo 127 del Código Laboral nos dice qué pagos se constituyen en salario. Y el 128 nos dice que pagos no constituyen salario. Entonces, el 127 nos dice todo pago que se le haga al trabajador que vaya amarrado, ojo, por el servicio que el trabajador está prestando. Mire, por el servicio que esté prestando el trabajador, o sea, que esté remunerando ese servicio diario del trabajador, es salario. Así le dé el nombre que le dé la gana a la empresa. Incluyendo, dice el 127, toda bonificación habitual o bonificación habitual. Entonces hay empresas donde dicen, mire, su salario es 1.000.000 de pesos, pero todos los meses le traigo 200.000 pesitos, todos los meses sagradamente, todos los 15 de cada mes, 200.000, y ponen por allá, es una bonificación, o le ponen así en el papel, bonificación ocasional que no constituye salario para ningún efecto, bla, 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 bla. Y el día de mañana echan al trabajador, y el trabajador de enojo, de piedra, disgustado con la empresa, va y le manda a tu juez laboral y dice, vea, señor juez, a mí me pagaron 1.000.000 de pesos, y para todos los efectos, seguridad social y prestaciones, es 1.000.000 de pesos. Pero todos los meses, y aquí tengo la prueba, todos los meses me entregaban 200.000 pesos. Y dicen que eso no era salario, y no me lo tuvieron en cuenta para nada. El juez va a decir, se aplica el principio de realidad. ¿Qué significa el principio de realidad? Que el juez va a decir, esos 200.000 pesos que se le entregaron bajo la excusa de ser una bonificación ocasional, realmente es habitual, y por consiguiente está remunerando trabajo, y por consiguiente es salario. Y se ordena a la empresa de liquidar todo sobre 1.200.000, todas las prestaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿qué pagos pueden hacerse al trabajador que no constituyan salario? Y ahí viene el artículo 128. Y el artículo 128 es para decir, todo pago que se le haga al trabajador que no sea para enriquecerlo, que no vaya al patrimonio del trabajador, sino que vaya a poder, o que le sirva al trabajador para poder ejecutar su labor. Y es ahí donde hablamos del famoso gasto de representación. Señor, usted es un vendedor, le entregamos mensualmente 100.000 pesos para la moto, porque usted tiene que desplazarse por toda la ciudad. Señor, usted este mes tuvo que viajar 3 veces a la ciudad de Neiva, o a Medellín, o tiene que dormir en un hotel, y tiene que desayunar, almorzar y comer durante esas 2 o 3 noches que va a estar en otra ciudad. Eso es gasto de representación, por esos viáticos. Usted tiene que llevar a un cliente, invitarlo a almorzar,
llevarlo a tomar un tinto para cerrar un negocio, listo, eso es gastos de representación, ¿está claro? O mucho mejor, no se los entregue el trabajador, dígale que le traigan la factura a nombre de la empresa y usted le devuelve la plata, pero no saldría como un pago de gasto de representación, ¿está claro? Pero todo lo que sea para enriquecer al trabajador, o sea, que vaya al patrimonio, es salario. Todo lo que sea para su normal funcionamiento, para que él pueda ejecutar sus labores, ahí sí es un pago que entra como gastos de representación, viáticos, alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esos son los que de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador van a acordar que no constituyen salario, porque no es su esencia. Ahora, quiero agregar lo siguiente. Hace poco hubo una reforma, precisamente una adición al artículo 128, y dice, entre empleador y trabajador podrán acordarse que sumas no constituyen salario. Y resulta que a raíz de esa frase, mal redactada por el Congreso de la República, muchas empresas creen que pueden fijar con el trabajador cualquier suma como no constitutiva de salario. Entonces, señor trabajador, yo le voy a pagar a usted 2 millones de pesos, pero entonces vamos a poner que 500.000 es salario y 1.500.000 no son salario. ¿Y será una bonificación según el 128? No. La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, hace poco falló y dijo, ojo, si bien esa frase está en la parte final del 128, si el pago realmente está remunerando, o si realmente ese pago, cualquier nombre que se le haya dado, o la condición que se le haya firmado en el contrato, si ese pago realmente es para retribuir una labor y va al patrimonio del trabajador, o sea, para el bolsillo del trabajador, es salario y punto. Bueno, muy bien. Entonces ya saben qué es o qué no es, ¿cierto? Salario. Fundamental, le quise colocar las tres respuestas cortas porque pues igual hay diferentes empresas donde de pronto le dicen a usted, mire, lo que pasa es que digamos, le vamos a dar unos bonos de Sodexo Paz o de, no me acuerdo cómo es la otra, vamos a hablar de Sodexo Paz, que es como el más común que he visto. Entonces, en un momento determinado, ¿cierto? Le dicen a uno bonos de gasolina, bonos de mercado, ¿correcto? Y resulta que esos bonos, como sí me van a enriquecer, ¿estamos claros ahí? ¿Por qué me van a enriquecer? Porque si yo tengo que pagar la gasolina de mi carro, por ejemplo, pues, y lo sacaba normalmente de mi bolsillo, pues ahora no lo va a sacar. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Profe, Ahí entonces sí. sí, profe, una pregunta. Sí, señora. O sea, ¿sí es legal dar esos bonos? Pues es que yo he Sí, visto que en muchas empresas los dan porque, más que todo en diciembre, porque la gente se gastaba digamos, o les daban en la plata y se la gastaban, entonces preferiblemente se los daban en algún bono de mercado o de gasolina, pues para que la gente no lo correcto. malgastara, digámoslo así. Lo que pasa, amor, es que eso generalmente, eso es como los regalos que dan en Navidad en las empresas, ¿correcto? Lo que pasa es que hay otras personas que todos los meses, ¿cierto? O sea, dice su salario va a ser 2 millones de pesos y entonces le voy a dar 1 millón en bonos, ¿cierto? ¿Qué necesita? Mercado, gasolina, digamos, vestuario, qué sé yo. O sea, dependiendo del bono que estés pidiendo la entidad, ¿correcto? Esos bonos que tú dices, es una sola vez al año, ¿no? Que tú me dices, Sí, yo he Alexandra. visto. Ah, ok. Si es una sola vez al año, fíjate que no constituye salario porque no es habitual. Y eso sí, lo podemos colocar ahí como que no va a constituir salario. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Ahora, en muchas empresas también hacen eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto es los sueldos? Nosotros le vamos a pagar 1 millón de pesos, 2 millones. Pero con 1 millón de pesos yo lo voy a afiliar a la seguridad social, ¿cierto? Entonces el cuento es que, mire, va a pagar menos y entonces usted por ahorrarse también 40.000 pesitos, entonces dice que bueno, que está bien, que listo. Y entonces ese valor, ojo a esto, ¿cierto? En el momento de tener mi historial pensional, pues eso de 1 millón de pesos no va a entrar.
¿Cuánto va a entrar como sueldo de esa empresa? Pues 1 millón de pesos. ¿Listo? Sabiendo que nos estábamos ganando 2, que es lo que insistía Alexander. ¿Listo? Hay empresas, toca nombrarlas todas, ¿no? Hay otras empresas también que en ocasiones le dicen a ustedes eso porque están manejando, de pronto dicen, no, es que yo no toma, hablemoslo así abiertamente, doble contabilidad. Entonces, en una contabilidad le registran a usted 1 millón de pesos, ¿cierto? Que, digamos, entre comillas, que es lo que llaman a veces contabilidad oficial, ¿cierto? Y hay una cuenta especial, ¿correcto? Y en esa cuenta especial es donde se están pagando los mayores valores de los sueldos de los empleados. Hay unas empresas que sí dicen, ojo, a esa parte que le estoy pagando por fuera de la nómina, también le voy a generar sus prestaciones sociales. Pero hay un gran problema. ¿Qué prestaciones sociales me van a generar a mí? Pues digamos las que son de consumo inmediato, digámoslo como lo que es la prima, las vacaciones y las cesantías, ¿correcto? Pero ahí tenemos un gran problema, la pensión, porque la pensión va a quedar igual, ¿cierto? Con 1 millón y no con 2 millones de pesos, que es lo que me estoy ganando, ¿listo? De todas maneras, creo que mañana, bueno, cuando estemos viendo la parte de pensiones también hay algo importante para compartirles. Recuerde que en más de una ocasión se ha pretendido como meterle la mano también a lo que es la pensión, ¿no? Nosotros los viejitos ya cuando vamos llegando a la pensión, ¡pum!, le suben otros 5 años, entonces estamos vaciados. Nunca nos vamos a pensionar, ¿sí o no? ¿Cómo la ven? No, profe, al paso que vamos nosotros los jóvenes no nos vamos a poder pensionar. Yo creo que ustedes no. No, para ser uno honesto, porque es que comienzan, que era primero que a los 50 años, ¿cierto? Que era por el tiempo de servicio, después que a los 50, después que a los 60, y entonces vamos a llegar un día en que ya no nos pensionamos. O llega y se estandariza el tiempo, ¿cierto? Y de la alegría de recibir la pensión nos da un infarto y hasta ahí llegó. O sea, el día de que la recibimos. ¿Estamos de acuerdo? Qué moral. No, en serio, eso puede pasar, ¿no estamos? Entonces, la idea es cuál es, que ustedes también, pues, tengan conocimiento, ¿cierto? De todo lo que, digamos, la información que se puede estar tergiversando en un momento determinado en una compañía. Ahora les voy a hablar desde la parte tributaria. Resulta que yo como mensajero, ¿listo? Yo tengo mi moto, sirvo de mensajero en una empresa, ¿correcto? Y no se tiene el cuidado de hacer eso, de ser claros en el momento de la firma del contrato, ni se deja estipulado, ¿cierto?, que la gasolina o el rodamiento que me paguen por mi moto para poder prestar mi servicio no constituye salario, sino que se deja ahí, digamos, la compañía todos los meses me gira a mí 200,000 pesitos para lo que es el combustible, lubricantes y de pronto mantenimiento preventivo de la moto, ¿correcto? Pero ese cheque o ese valor sale a nombre mío, ¿listo? Hay una situación, ¿han escuchado hablar de la unidad de gestión parafiscal y pensional? Sí, de la UGPP, mejor dicho. ¿Ya han escuchado o no? Bueno, la UGPP, No. en la UGPP, en muchos términos coloquiales contables, se dice que es el Chucky, el muñeco diabólico, porque se llega y acaba con una empresa en un momentico. ¿Listo? Dentro de esas revisiones que ha hecho la UGPP, ¿qué es lo que dice? Llega una empresa donde hay indicios de pronto de evasión de los aportes, de las bases de aportes para fiscales, ¿cierto? Y entonces le puede decir al contador, entra, habla con el gerente, ya ponen a disposición el contador o a la persona que esté a cargo de la nómina y le dice, mire, yo necesito que usted me liste, escúcheme bien, tales cuentas, esta cuenta, ¿cierto? Vamos a hablar de, por ejemplo, de todos los gastos administrativos. Necesito que me la listen por tercero, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, no he tenido cuidado, pues van a aparecer todos los mensajeros con todos los valores que les he pagado durante el año. Si el mensajero compró de pronto panelas, papelería, qué sé yo, muchas veces que no pide la factura a la belleza, entonces le hacen
un recibo de esos de caja menor y con el número de la cédula de él, ¿correcto? La UGPP toma eso como si fuese salario para él. ¿Listo? Lo que quiere decir que a veces aparecían mensajeros de pronto con un salario de 20 o 30 millones de pesos. Algo ilógico, ¿cierto? Porque de pronto fue que al señor se le giró el dinero, ¿cierto? Para comprar y se le fue con el número de la cédula de, digamos, el costo o el gasto o el inventario. ¿Estamos claros? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, de hacer esas cláusulas, de decir que en realidad eso se requiere, es para que él pueda desempeñar su labor. Porque si no se hace, pues también eso, digamos, esos 200.000 pesos más que me estén dando para combustible, también está enriqueciendo mi patrimonio, ¿o no? ¿Qué opinan? Claro. Claro, porque me está, si ustedes observan, yo digo, ah, no, yo me voy a pie y guardo esos 200.000 pesitos, ¿sí o no? O sea que ya tengo, ¿cierto? Más patrimonio, voy aumentando mi patrimonio. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, porque dentro de las revisiones de la UGPP y un compañero de ustedes, incluso hace 2 años, estábamos hablando y la compañía donde él estaba la multaron por 2.000 millones de pesos y lo único que tuvieron que hacer fue cerrar la compañía. Entonces, por eso es que le llaman a ese el muñeco diabólico. ¿Estamos? Entonces, vuelvo, repito, a tener mucho cuidado, ¿cierto? Con ese manejo de esos contratos. De todas maneras, pues ahí tenemos información que a día, pues es tratar de irla alimentando y compartiendo con ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta así causosa? ¿Puedo seguir? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Cerremos este acá. Muy bien. Y entonces, sigamos con los nuestros. Ayer estábamos hablando, ¿cierto? Alcanzamos a hablar de la nómina y decíamos básicamente que pues venía de un vocablo o noma y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que muchas compañías, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la organización, en un momento determinado, ¿cierto? Pues la nómina se vuelve ya como, digamos, un departamento bastante grande. Imagínense, por ejemplo, la nómina de la DIAN o el departamento de personal de la nómina de la DIAN. Es inmenso, ¿cierto? O el de los militares. Entonces, por eso decía que muchas veces se requieren también programas muy sofisticados, ¿cierto? Y que requieren también, de pronto, mucha capacitación. Uno de los problemas que se presentó fue cuando la bendita pila, bueno, y todavía hay empresas que tienen problemas con esa pila, ¿no? Entonces tocaba sacar hacer 1, 2, 3, 5 cursos, entonces hacía uno una maestría en pila para poder llenar un bendito formulario y eso no tenía sentido, ¿cierto? Entonces recuerda también lo que decía Carlos de Afit, que a veces las cosas las complica es el mismo gobierno, ¿correcto? O emiten las leyes, pero al no ser claro, pues las personas le dan otra interpretación, como lo que estaba hablando ahorita Alexander Coral, ¿listo? El artículo 128, ¿cierto? 127, 128 y 132, que son los que tenemos que tener muy en cuenta. Muy bien. Ojo a esto. Entonces dejamos un título, sí. Un subtítulo sobre definición, si no estoy mal. Sí, correcto. Entonces decimos ya. La nómina es un documento en el cual el empleador relaciona salarios coma, deducciones, coma, valor neto pagado, coma, aportes para fiscales, y apropiaciones de los trabajadores que han laborado en un periodo determinado, coma, ya sea por semana,
coma, quincena o mes. Muy bien. ¿Quién nos dijo que había, Sandra fue la que descargó una nómina? Sí. Profe, yo bajé una también, pero me quedó no tan legible. No me... Y creo que la otra es Alejandra. Yo la descargué Alejandra, porque quedó muy fea. quedó muy fea la nómina. Alexandra. Sí, no se lee muy bien. La de Alexandra, ¿qué? No, espérate. La de Alexandra, ¿qué tal está? Profe, pues yo también la descargué, pues quedó, yo la imprimí, pero si ¿Por qué quieren no? también la puedo enviar al WhatsApp. Sí, por favor, para ver si se las envía, pero necesito que si compartimos la pantalla un momentico y con eso vamos observando, ¿te parece? Para que tú puedas compartir la pantalla ya. Profe, ya Si se la quieres. envié a alguien para que me haga el favor porque estoy desde el celular. Ah, bueno, listo. Entonces envíame Bueno. a mí. Ya se la envié. Ya la envié al grupo. Bueno, Profe, dale, pues. imagínese que yo fui a preguntar esa y me dijeron que había un sobre de pago. O sea, ese también se Sí. utiliza. No, es que hay unos sobres de pago también, pero pues la idea, y hay un paquete que venden casi siempre como para una contabilidad pequeñita. Lo que sucede es que también, pues yo les decía que eso lo podemos nosotros montar en el mismo Excel, que es como yo la trabajo, pero pues la idea también es que conozcan que hay unas herramientas o que hay algo en el mercado. ¿Saben por qué? Porque es que hay veces, sobre todo en los talleres de mecánica y eso, que a veces lo necesitan a uno, ¿correcto? Entonces, están más acostumbrados a llevar ese formatico, es que es un formato azul. ¿Listo? Sí, profe. Es por eso. Pues yo compré ese. Compraste el paquete, pero solo, ¿qué viene? No, No viene. solo compré el sobre. Decía sobre de pago, Ah, que lo voy a llevar a ver si de pronto me sirve. ok. Sí, no, ese sobre de pago es el que a nosotros los albañiles, a nosotros los rusos, con los que nos pagan en las quincenas. Generalmente esos son muy utilizados, incluso todavía en las obras, sobre todo, ¿no? O en las partes donde acostumbran a pagar en efectivo. ¿Listo? Pero Lo que digamos, pasa si es son que, empresas pequeñas que hasta ahora están comenzando, ellos tienen que manejar ese sobre de pago. no, lo que pasa es que ese sobre de pago es digamos, el neto que quedaría al hacer mi nómina. ¿Sí me entiendes? Entonces yo tengo, por ejemplo, cuánto es mi devengado, ¿cierto? Y cuántos son mis deducciones, y entonces me da un neto. Entonces ahí le colocan a usted cuántos sus sueldos, póngamele 1.000.000 de pesos, menos 40 de pensión, menos 40.000 de pensión, menos 40.000 de salud, menos un préstamo que le hice de 100, entonces tengo que quitarle 180.000, lo que le voy a entregar es 820, y eso se los echan ahí en su sobre. Ya, profe. ¿Correcto? Gracias. Para que Profe, usted ¿le cuente. comparto la pantalla con la foto de la nómina? Sí, amor, hazme el favor para yo irles hablando ahí, que entonces, Esa me la envió Alexandra. listo, vamos a mirar a ver si... ¿Me confirman cuando la vean, por favor? Ya. Ya la vemos. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿La amplío o la dejo así? Sí, no, imprímela un poquito, mitad, porque yo sí soy ciego. ¿Así? Sí, ahí está mejor. Para que todos los demás, entonces, fíjese que aquí dice, en la parte superior dice, nómina para pago de sueldos, ¿correcto? Muy bien. Y aquí nos dice número, ¿correcto? Generalmente este número es el comprobante de diario que uno utiliza dentro de una organización, ¿cierto? Para darle un número de identificación a ese documento. Por ejemplo, en mi caso, ustedes van a utilizar
el 06. ¿Listo? Entonces, nómina de prestaciones le colocamos aquí un 06. Cuando la tengamos ahí, porque los que no la tienen. ¿Listo? Luego, ¿qué nos dice? Vamos a ir mirando, entonces, Esteban, para que por Aquí en favor esta vayan. parte, profe, No, aquí donde dice el número. acá. Ahí, correcto. Ok. ¿Listo? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, generalmente, aquí en la parte superior, al lado izquierdo, ¿correcto? Para que me señale Angie, aquí la parte izquierda, eso, por ahí, por acá, por todo eso, ahí ustedes van a colocar el nombre de la empresa, generalmente, y el NID de la empresa. ¿Listo? En su momento, cuando lo vayamos llenando, pues yo les voy diciendo qué nombre le vamos a colocar a nuestra empresa, porque es importante. ¿Listo? Aunque yo creo que con más de uno de ustedes, que ya tuvimos software, ya tenemos un nombre de empresa, ¿cierto? Y un NID. ¿Vamos? ¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó para que le compartamos a nosotros, compañeros? Sí, profe, sí lo tengo. profe. ¿Cómo se llama? La Bueno, empresa entonces, era auxiliares administrativos, Contables y financieros, diurno. eso, y el NID. Para que, ISAS, ¿no? Para que mañana entonces traigamos esto para compartirle a los compañeros de recursos humanos o de talento humano para que manejemos todo lo mismo. ¿Listo? ¿Estamos? Meta el nombre y NID, no necesito más. Porque es fundamental, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. En esta partecita, ustedes van a encontrar, ya les señaló acá, ¿cierto? Luego, ¿qué nos dice? Dice aquí periodo de pago. ¿Ya lo están observando todos? En ese periodo de pago, ¿yo qué coloco? Por ejemplo, si es mensual, entonces yo coloco del 01 de julio al, perdón, 01 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020. ¿Listo? Por eso aquí les da ahí todo ese espacio que tienen de al. ¿Listo? Muy bien. Luego nos aparece un encabezado. En ese encabezado acá, en la parte izquierda, les dice el nombre de los empleados y el código. Si, digamos, tenemos códigos para los empleados, le colocamos ahí. ¿Listo? Luego nos habla de un sueldo básico, ¿cierto? Ya ahorita vamos llenando eso, sino que quiero que se me familiaricen con lo que acabamos de escribir. El sueldo básico, y encontramos algo acá que dice devengado. ¿Listo? Dentro de la columna siguiente van a ver algo que dice devengado, ¿cierto? Y allá le aparece básico, luego le colocaremos, por ejemplo, auxilio de transporte, horas extras, y nos aparece un total devengado. ¿Estamos ahí todos? Sí, señor. Muy bien. Luego hay otra que, miren la separación, que es que a veces la persona no las ven, pero hay una separación para decir deducciones, ¿correcto? Generalmente está en letra blanca también, y ahí aparece, por ejemplo, seguridad social. ¿Listo? En esa parte ustedes se encuentran que dice pensión, salud, ¿correcto? Y hay dentro de ese mismo, hay una casilla desocupada, ¿cierto? O sea, sin nombre. Generalmente ahí colocamos ARL, ¿cierto? Perdón, ARL no, sino FSP, Fondo de Solidaridad Pensional, es la cosa. ¿Listo? Ahí. FSP, Fondo de Solidaridad Pensional. Ya en su momento le diré también para quiénes son. Y hay otro cajoncito que no está marcado como seguridad social y puede ser, por ejemplo, descuentos, ahí van varios descuentos. Puede ser descuentos de retención en la fuente, pueden ser descuentos de préstamos a empleado para estudio, para médico, odontológico, etcétera, etcétera, ¿cierto? O puede ser incluso una responsabilidad. ¿Qué puede ser un descuento por responsabilidad? Resulta que yo tengo a la persona que maneja la caja. ¿Listo? La señora María maneja la caja y estoy haciendo mi nómina y resulta que cuando le hicieron el arqueo, la señora estaba descuadrada,
¿cierto? Tenía un faltante de 100.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, colocaré el valor del faltante, ¿cierto? Para el descuento que le hice a la señora María. ¿Listo? Muy bien. También nos aparece dentro de esos cuadros de las deducciones, nos aparece total deducido. ¿Listo? Ese total deducido. A ver, el total de vengado, pues es la suma del sueldo más el auxilio de transporte, más las horas extras que nosotros vamos a trabajar. Y el total, que dice deducciones, será pensión, salud, fondo de solidaridad pensional y de pronto retención o préstamos y me dará un total aquí. ¿Listo? Luego, ¿qué columna me aparece? En la columna del lado derecho del total deducido. ¿Se llama neto qué? Neto pagado. Neto pagado. En esa columna simplemente vamos a colocar los valores de que son el total de vengado menos el total deducido me da el neto pagado. ¿Correcto? Entonces lo que les decía, yo me gano 1.000.000. ¿Listo? Aquí, me dio el total de 1.000.000. Me descuentan 40.000 de pensión, 40.000 de salud, ¿correcto? No me descuentan fondo de solidaridad pensional porque no me da el sueldo para eso, pero sí me están descontando 100.000 acá. O sea que este total deducido serán 180, 40 más 40 más 100, me da 180. Entonces el valor que aparece aquí será 1.000.000 menos los 180 serán 820. ¿Listo? ¿Estamos ahí? No olvide que todo eso lo vamos a trabajar nosotros. Yo después le pongo el mío que le amplío mi columna. Ojo a esto. Estando así, en la parte derecha aparece algo que dice, ¿cómo dice? Recibí. Recibí conforme. Recibí conforme. Firma y Recibí cédula. conforme y la firma y la cédula. O sea que esa planilla es la que justifica, ¿cierto? De que en realidad a mí sí me pagaron eso y ahí está mi firma y mi cédula. ¿Correcto? Este documento, mire, aquí en la parte, ¿cuántos empleados nos caen aquí? ¿Qué? 20, es que aquí 22. 22. 22. nos salió como anillo al dedo, mejor dicho, les tocó trabajar harto. Eso somos, ¿cierto? Eso somos, muy bien. Ojo a lo siguiente. En la parte inferior, acá, ¿cierto? Ya nos aparecen los datos, ¿cierto? De los descuentos. O sea, aquí hay unos valores, pero aquí tenemos que también hacer unas provisiones, ¿cierto? En la parte bien de abajo. Ya aquí dice totales. Entonces sumamos eso. Y aquí aparece otro recuadro, ¿cierto? Todo este parte que está aquí abajo de todo esto, mire. Ahí, ¿qué es lo que dice la primera columna? Código, ¿sí? El detalle, bueno, eso básicamente es donde yo hago la Dice relación de... codificación Dice contable, código, débito y crédito. En la Ujú, primera. correcto, sí. Sigue leyendo el otro que no alcanzo a ver. Detalles, Detalle de descuentos por seguridad social, entidad, aportes a la salud, aportes a, ay no se ve bien, y fondo de solidaridad y total. Ok, entonces ahí básicamente serán todos, digamos, como una discriminación de lo que registré aquí en las pensiones, porque recuerden que aquí cuando hablo de pensiones y hablo de salud, entonces las personas de pronto pueden estar en diferentes entidades, ¿se acuerdan? Que yo puedo escoger el fondo de pensiones o la EPS que yo quiera, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Claro que hay unos como yo que prefiero darle la solución, perdón, o darle a los empleados unas 2 o 3 alternativas, ¿cierto? Se trata de buscar siempre pues las que sean como mejorcitas, que casi no hay ninguna, pero hay unas que son más o menos buenas. Por ejemplo, compensar, ¿correcto? Entonces dice, mire, entonces tengo a compensar y tengo a Colpensiones, por decir algo. Y trata uno eso, porque es que imagínense si yo manejo 22 empleados, todos pueden elegir cualquier EPS, ¿cierto? Y cualquier fondo de pensión, ¿sí o no? Porque uno tiene libertad de eso. ¿Estamos? Imagínense que las bellezas, cada uno de nosotros cogiera un fondo de pensiones y una EPS diferente. Eso se me vuelve un trabajo tenaz para poder
hacer el manejo, ¿no? ¿Estamos? Sí, Para, señor. para tener presente, ¿listo? Muy bien. En la parte de acá también hay ya como un escuadro de apropiaciones. Entonces, esto nosotros lo vamos. Yo generalmente trabajo en 2 hojitas de estas para que lo entiendan, bueno, una Excel, no importa, y no les quede tan apeñuscado eso, porque es que si ustedes miran a la final, así como estamos viendo esta hoja aquí, va uno, mira la planilla y también es más o menos así, los campos son muy cerrados. Y nosotros si estamos acostumbrados a escribir grande, pues obviamente eso se ve horrible. ¿Estamos? Y entonces por ahí alguien me decía, gracias a Dios existe el Excel, ¿sí o no? Y trabaja uno con eso, pues para que sea más claro. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ojo a lo siguiente. Ese es el contexto general que nosotros vamos a trabajar aquí. Todo esto, este esquema que tenemos, ¿cierto? Obviamente puede haber, de tener los contratos y todo ese tipo de cosas, porque pues no podíamos hablar de una nómina cuando no sabemos ni siquiera si de contratos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos atentos, yo voy a tratar de ir hablando acá para que ustedes también vayan mirando. ¿Listo? Ok, Entonces, lo primero que hicimos, ya puedes dejar de compartir si quieres, o sí, déjala compartir ahí para que nos pongamos cuidado. Ojo a lo siguiente. Ya dijimos, ¿cierto? Que puede ser semanal, quincenal o mensual. ¿Estamos claros ahí? Allá en la fechita que pusimos arriba podía ser, si es semanal, pues coloque el 1 de julio al 7 de julio. ¿Listo? Si es quincenal, pues del 1 de julio al 15 de julio. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar de, ponga un subtítulo que diga componentes, y dentro de esos componentes le colocamos encabezado. 2 puntos. Entonces, yo le voy a decir, aquí se debe colocar no, sino simplemente es encabezado, 2 puntos. Nombre de la empresa y o empleador, perdón. Nombre de la empresa y o empleador, coma, con nombre del documento, nombre y número del documento, ¿no? Entonces, allá tenemos, nómina y prestaciones sociales 06, ¿cierto? Nombre de la empresa, auxiliares contables administrativos, ¿correcto? Auxiliares contables administrativos y de talento, por ejemplo, ¿cierto? Allá con digamos, nuestro nombre de empresa que tenemos. ¿Listo? Muy bien. En la primera parte encontramos, entonces coloquemos ahí, primera parte. Lo primero que aparece es nombre y cargo del empleador, perdón, del trabajador. Nombre y cargo del trabajador. Dos puntos. En esta sección debemos diligenciar la lista de los empleados, entre paréntesis, colóquele o trabajadores, punto seguido, puede organizarse. Puede organizarse por orden alfabético, o de acuerdo a la jerarquía. ¿Está claro eso? Orden alfabético, no hay ningún problema, ¿cierto? Generalmente, recuerde que las bases de datos las hacemos apellidos y nombres. Entonces, primero estará de pronto, estará Marinque Romero, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si quiero el orden alfabético. O jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Entonces, el primero que debe aparecer ahí, si estoy organizando mi nómina por jerarquía,
pues será el gerente o el presidente de la compañía si lo hay. ¿Está claro? Entonces, presidente o gerente, subgerente, jefe, asistente, auxiliares, etcétera. ¿Estamos ahí? Eso sería un orden de jerárquico. Pregunte, Sandra. No, profe, bien. Ah, ok. ¿Listo? ¿Por qué les digo eso? Porque es que hay muchas compañías también que prefieren ese orden jerárquico para chicanear, ¿sí o no? Digo, porque así lo tienen establecido. Por saber quién es el más pupi. ¿Quién es el más duro ahí, sí o no? Muy bien. Luego aparece una columnita que nos dice días laborados. Póngala ahí. Días laborados, 2 puntos. En este espacio se diligencia el número de días que efectivamente ha laborado el trabajador hasta la fecha de liquidación de la nómina. ¿Eso qué es? Puede que toda la nómina, ¿cierto? Digamos, yo estoy haciendo la nómina del mes de julio, ¿listo? Resulta que hoy recibimos 2 personas. ¿Estamos? O sea que los que estábamos trabajando ayer, ¿cierto? Pues tendremos ahí 30 días, pero la persona o las personas que entraron hoy ya no tendrán 30, sino tendrán 29 días. ¿Será que yo puedo recibir una persona el día 15? ¿Ustedes qué opinan? Claro. Claro, ¿cierto? Entonces también la colocamos ahí. ¿Qué otro momento se puede presentar? Que la persona esté en licencia no remunerada o que esté en periodo de vacaciones, ¿correcto? Entonces a mí me paga mensualmente, pero esa persona estuvo 28 días por fuera, pues le pago 2. ¿Listo? Y muchas veces lo que uno hace es que la misma liquidación de vacaciones, pues le paga los 2 días a que tiene derecho, ¿cierto? Para poder, y en el siguiente periodo, pues ya la hace la nómina mensual. Ahora, hay nóminas que a veces en las empresas, cuando los empleados salen en vacaciones colectivas, ¿cierto? O sea, que todo el mundo sale en la misma época, pues casi que no tiene varias. Y si la compañía no tiene casi rotación de empleados, pues casi que la nómina de pronto del mes de enero hasta diciembre pueden ser igualitas. ¿Está claro? ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. ¿Cierto? No hay aumentos, no hay horas extras, como nos quieren tener a los empleados de manejo y confianza, que somos disque nosotros, ¿cierto? Los de administración, que no tienen derecho a nada, no tienen ni a descansar el domingo, bueno, todo ese tipo de cosas que le dicen a uno. Entonces, esas cosas que le dicen a uno, ¿cierto? Que tiene que ser, ¿cómo es que nos dicen? 24/7, ¿cierto? O sea, 7 días a la semana, a las 24 horas, correcto, tiene que uno estar disponible. ¿Estamos ahí? ¿Puede pasar o no? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí puede pasar, pero uno no aguanta o sea, no aguanta el cuerpo 24 horas por 7, profe. ¿A qué horas descansa? Claro, no, pero fíjate que eso también eso es un decir, ¿no? Porque, es decir, digamos, nadie descansaría y eso se vuelve uno loco en una semana, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en el caso nuestro, que pronto cuando están haciendo una carretera por la noche y se le traba el equipo además del operador que también está trabado, digo, perdón, le traba el equipo a un trabajador, ¿cierto? Al que está tomando las densidades, entonces no se le haga raro que lo llamen a uno a las 12 de la noche a decir, ay, mire, me pasó esto, ¿qué hago? Eso es más o menos, entonces uno le da la explicación. Después de decir lo que ustedes están pensando que uno les dice, entonces les da la explicación y para que él pueda continuar con su trabajo, porque no aguantaría hasta el siguiente día, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, Bueno, profe. me voy por... Ok, días laborales, muy bien. Entonces, ojo a esto. Decimos punto aparte, valor devengado.
O sea, ese que estaba arribita ya, que está en letra blanca, vamos a hablar de ese. ¿Listo? De vengado. Valor de vengado. 2 puntos. Está constituido por la suma. Está constituido por la suma que el empleador paga al empleado, coma, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente, y está conformado por los distintos conceptos que constituyen salario. Y está. ¿Cómo? Están conformados por los distintos conceptos que constituyen salario. Como son 2 puntos. Salario básico, trabajo siguiente, ¿cierto? 2 puntos A, salario básico B, trabajo extra, C, comisiones, D, bonificaciones, E, auxilio de transporte. Por ejemplo, eso, no pueden haber más. Pero. Y entonces en ese auxilio de transporte de una vez hagamos una aclaración para que no se nos olvide. 2 puntos. Auxilio de transporte, 2 puntos. Es un derecho para aquellos trabajadores o empleados particulares trabajadores o empleados particulares y públicos que devengan mensualmente hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Repito, hasta que vengan, ¿cierto? Mensualmente hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien, entonces decimos punto aparte, otro subtítulo que diga deducciones, ¿cierto? Que ya es la parte o valor deducciones, como lo quieran colocar, que es la siguiente parte. Señora. Profe, una pregunta, qué pena. Profe, y digamos eso que tiene en cuenta los metros que vive la persona en el auxilio de transporte, ¿sí todavía va o no? Que dicen que si una persona está como está a 2 metros, no sé. No, a 1000 metros, a 1 kilómetro. ¿Eso también va ahí ¿Sí? o no? Pues amor, lo que pasa es esa legislación es antigua, pero pues uno hoy en día honestamente prefiere siempre pagarle mientras la persona esté digamos, dentro del concepto de ganarse hasta los 2 salarios mínimos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque también para evitarse digamos, para evitarse muchas a veces demandas, ¿no? Pero eso ya casi nadie lo aplica. Anteriormente sí decía que uno para poder tener derecho al auxilio de transporte debía vivir por lo menos a 1000 kilómetros, perdón, a 1000 metros o 1 kilómetro de distancia de la empresa donde uno trabaja, ¿cierto? Su hogar de vivienda. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hubo muchas controversias porque si yo, por ejemplo, vivo a 1000 metros, ¿sí? Y con ese sueldo con ese sueldo me toca entregar donde estoy viviendo y llego, llego a los 1000, vamos a decir, que me cambié
vivía antes a 10 cuadras y ahora vivo a 2 cuadras de mi trabajo. ¿Puede pasar o no? Sí. Claro. Y si aplico esa cláusula de los 1000 metros, ¿qué sucedería? Fíjate que cuando a mí me venían pagando, ¿cierto? Ese auxilio de transporte, cuando yo vivía a 10 cuadras, ya tengo bueno, y vamos a decir que duré 3 años viviendo por allá, ya tengo un derecho adquirido, ¿correcto? Lo que quiere decir que ya no me lo pueden quitar así como así, ¿listo? Ah, ya. A nosotros, yo trabajé en Frigorífico Suizo S.A., ¿cierto? Eso es ahí en Fontibón, adelantico de Fontibón, en la carrera 122, ¿cierto? Con la vía que da para Faca. Y a nosotros, en el tiempo que yo trabajé, ahí no iban buses, nos tocaba en una flota, ¿correcto? A nosotros nos pagaban el auxilio de transporte, pero además teníamos todos, creo que en ese tiempo era como 100 pesos, sí, hace muchos años, que nos pagaban a nosotros, pues como auxilio de flota, ¿cierto? El transporte de la flota. Y resulta que después colocaron una ruta de buses hasta Puente Grande, ¿cierto? Que es un poquitico más allá del Ministerio de Obras por Fontibón, vía Faca ¿cierto? O Boyacá, ¿cierto? Mosquera y esa cosa. Y de todas maneras la empresa no pudo dejar de pagarnos ese auxilio que teníamos, ¿estamos? Así independientemente que las personas cogieran bus, pero ya teníamos ese derecho adquirido. Eso hay que tener mucho cuidado con esos derechos adquiridos, ¿no? Ah, bueno. ¿Listo? Le voy a dar un ejemplo también, antes para que ya que me preguntaron, ¿cierto? Otro ejemplo de derecho adquirido. Resulta que, hombre, pues cuidado, y hagan cálculos por si los llegan a haber tumbado, ya no hay nada que hacer. Bueno, tienen hasta 3 años, creo. Pero póngale pues cuidado a lo siguiente. Resulta que yo soy auxiliar de albañilería. ¿Todos conocen que es un ruso, sí o no? Sí, profe. Claro, ¿Listo? profe. Claro, yo soy un ruso, ¿cierto? Soy de los que mezclo 30 de arena, ¿cómo es la cosa que dicen? 30 paladas de arena y un bulto de cemento, ¿listo? Entonces yo soy de esos, entonces los practico. Y entonces a nosotros, los que están en mi mismo gremio, nos pagan cada sábado, ¿listo? Ya nos organizamos. El sábado a las 12 en punto, no, faltando 5 para las 12, ya no, ya así está como cuando está finalizando el año, nos estábamos lavando las manos, ¿cierto? Porque a las 12 hay que salir corriendo a echar cerveza, ¿listo? Está en la tienda echando la primera pola del día. Muy bien. Entonces, la empresa, pues resuelve ya no pagar, ¿cierto? Cada 7 días, digámoslo, sino cada 2 sábados. Ya no paga cada sábado, sino cada 2 sábados. ¿Correcto? O sea que estamos hablando que me va a pagar cada cuánto? Cada 14 días. ¿Estamos? A los empleados de administración les pagan o mensualmente o quincenalmente. ¿Listo? Sí, siempre ha estado la costumbre de que a ellos les pagan mensual o quincenalmente. Entonces resulta que en un momento determinado, no, pero ¿sabe qué? Hagamos una cosa, eso a todo mundo ahora le vamos a pagar quincenalmente, tanto los empleados de administración como los empleados de planta, digamos, o como nosotros los ayudantes, los oficiales y ese tipo de cosas, y al maestro. ¿Estamos ahí todos ubicados en el contexto? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que como a mí me pagaban cada 7 días y luego cada 14, ¿correcto? Al finalizar el año, o sea, a mí me estaban pagando 365 o 366 días. Mientras que a las personas que tenían por quincena o mensual, solamente les estaban pagando 360 días. ¿Estamos claros? Porque recuerde que la empresa utiliza mes comercial, todos los meses de 30 días. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. Ok, ahora ¿qué pasa? Resulta que como yo recibía, ya me metieron que me pagaban a los 7, luego a los 14 y luego a los 15 días, ¿cierto? E incluso puede ser y luego al mes. Si me meten al mes, yo siendo de mi gremio, ¿cierto? Los que nos pagaban cada 7 días, el último mes me tienen que pagar los 5 o 6 días adicionales. Me explico.
como están pagando cada 30, ¿cierto? Entonces a mí me pagaban los 365, los 66, me tendrán que incluir esos en el último pago. O sea que en el último pago me deben pagar a los de mi gremio 20 o 21 días. A los de la administración, ¿cierto? Si está pagando quincenal, ¿no? A los de administración, sí le seguirán pagando sus 15 días. ¿Listo? Porque ellos no tenían ese derecho adquirido que nosotros traíamos. Y eso a veces también se presenta para controversia. ¿Estamos claros? Sí, señor. A veces uno por desconocimiento, lo que pasa es que también, como dicen por ahí más de uno, ¿no? La necesidad tiene cara de quién? De perro. De perro, dice mucha gente, ¿sí o no? Entonces le toca a uno aguantar lo que le digan y eso, pues ese es uno de los problemas grandes que a veces encontramos, ¿no? Pero hay unos derechos adquiridos que uno puede reclamar para que tengamos presente eso también. ¿Listo? O que en el momento de contratar, si nosotros somos, digamos, los asesores o los que vamos a trabajar con la parte del personal, seamos claros desde el principio con esos conceptos, ¿cierto? A veces, digamos, el empleador no tiene el conocimiento para decir, bueno, ¿qué pasa? Ya este man le pagó cada 7 días, ya se sabe que necesariamente tendrá que pagarle 365 o 366 si el año es bisiesto, ¿correcto? Como estamos en este año, pues. Entonces hay que tener claro eso, ¿listo? Y para eso estamos nosotros también. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, estábamos hablando, ya escribimos deducciones. No, profe. Título. Solo el título. Solamente el título. Entonces coloquemos ahí 2 puntos. Legalmente, el empleador está autorizado para deducir o descontar, ¿cierto? Para deducir de la nómina los siguientes conceptos. Entonces decimos por ejemplo, ¿cierto? Aportes para el sistema de seguridad social en salud. Repito, aportes para el sistema de seguridad social en salud. Y entre paréntesis coloquémosle EPS. Dos puntos. Es la manera como se ofrece un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, colombianos y extranjeros. Punto seguido. La persona se afilia a la entidad promotora de salud. La persona se afilia a la entidad promotora de salud y entre paréntesis coloquémosle EPS. Que prefiera y por lo general recibe un carnet o un certificado de afiliación
a dicha institución. ¿Listo? Entonces coloquemos base de cotización. ¿Otra, profe? Sí, o sea, ya hablamos base de cotización. ¿Cómo es que tenemos que pagar ese valor a la EPS? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la base de cotización? Entonces decimos 2 puntos. El total de vengado, escuchen bien, el total de vengado sin incluir el auxilio de transporte. Por eso es que decíamos que muchas veces digamos, la UGPP está sancionando a muchas empresas, ¿cierto? Porque de pronto no, lo único que están haciendo es sobre el salario básico. Y resulta que tiene bonificaciones, comisiones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ah, ya. Tasa, punto aparte, otro subtítulo que diga tasa de cotización. Ya ya vi por ahí el 45, no se me preocupen, pero para dejar este listo y el titulito. Tasa de cotización, 2 puntos. Es del 12.5% del ingreso o salario base de cotización coma, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Punto aparte puede ser. El empleador aporta el 8.5% y el empleado o trabajador aporta el 4%. ¿Listo? Entonces dejamos un subtítulo que diga pensiones. ¿Estamos? Ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Ya casi me han volado 2. Y estos muchachos son unos tigres para desaparecer. Aquí estamos, profe. Son unos flash, como dice mi nieta, ¿sí o no? Por favor, habilítenme ahí las camaritas ahí para que nos quede el registro de salida y tal, y ya nos podemos ir. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí estamos siendo claros? Sí, profe, en esta. Sí. Sí, señor. En esta y en todas. Porque es que a veces cuando queda en silencio uno dice, ¿y será que sí entendieron o será que estamos peor que los... ¿Sí o no? Entonces a veces porque pues uno como no está pendiente. Muy bien, la idea es, vuelvo repito, ¿cierto? Que nosotros pues tengamos muchos fundamentos y muchas bases, obviamente. Después nosotros, ¿qué tendremos que hacer? Pues en el evento en que se nos presente una situación, pues profundizar a ver si la norma ha cambiado o sigue igual, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Porque a veces eso sucede, ¿no? Que si un momentico yo apliqué, como un estudiante que me decía, no, profe, es que la sanción por no pagar el impuesto de industria y comercio es de 100 pesos. Le dije, ¿cómo así? ¿Dónde averiguó esa vaina? Y me dijo, sí, allá en el acuerdo municipal de mi pueblo. Le dije, pero ¿usted dónde vive, mi chino? Porque estamos como... ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que el hombre, el libro que consultó, ¿cierto? Era un acuerdo de 1886, por Dios. Entonces dígame, hermano, pero ¿estamos? ¿En qué época andamos y usted cómo consulta esos libros? ¿Sí me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso muchas veces, ¿listo? Muy bien. Entonces que mi Dios me los bendiga. Nos hablamos mañana si Dios quiere. ¿Listo?
Y entonces proseguimos con eso y por favor, para que no se les olvide traerme el nombrecito de la empresa porque vamos a comenzar a echar números ahorita. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, vale, profe. Gracias. Bueno, Gracias, buena profe. tarde, que Gracias, Dios me profe. los Hasta bendiga. luego. Bueno, con mucho gusto, Dios me los bendiga. Dejen ese mal genio, sobre todo todos. Chao.